ahora ya vamos a tener clases, entonces ya vamos a tener más tiempo. ¿Qué es falla intestinal? La falla intestinal es la pérdida de la función del intestino. Ustedes han escuchado falla respiratoria, falla hepática, falla renal, pero no han escuchado de falla intestinal. Bueno, esto es lo que sucede es cuando el intestino pierde su función. ¿Y cuáles son las funciones del intestino? Absorción, secreción, que es la parte nutricional, ¿qué más? Inmunológica, muy bien, otra. Neuroendocrina también, otra. Movilidad o la motilidad, ya, puede ser, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida de todas esas funciones o alguna de ellas, entonces se denomina falla intestinal. La principal es la absorción de nutrientes, ¿no? Porque si el intestino no absorbe nutrientes, no viviríamos. Entonces, se define falla intestinal como la reducción de la masa intestinal funcional. Y esto puede reducirse quirúrgicamente o puede reducirse por enfermedad. Hay enfermedades como el SCRUBI, la enfermedad celíaca, ¿no? Enfermedades malabsortivas, o sea, no hay una adecuada función intestinal, ¿no? Entonces, reducción de la masa intestinal funcional por debajo de la cantidad mínima necesaria para una adecuada digestión y absorción de nutrientes. Las principales funciones imprescindibles para mantener el organismo, ¿no? Con salud y crecimiento, porque en niños es otra de las funciones, ¿ya? ¿Cuál es la etiología de la falla intestinal? ¿Cómo se produce? Los infartos, ¿no? Nosotros al hacer resecciones innecesarias, ¿no? Una inadecuada disección, lesiones intestinales y llevamos y escalamos al abdomen hostil. Lo operamos, filtración intestinal, le ponemos puntitos, ¿no? Se abre. Tercamente entramos nuevamente, otro puntito, se abre, ¿no? Finalmente termina pues con los abdómenes que ustedes han visto. Filtración intestinal y las adherencias cada vez son mayores. ¿Cómo evitamos la falla intestinal? Pues la mejor forma de tratamiento es hacerlo usar operaciones, ¿no? Con una práctica de resección, solamente lo necesario, y mantener pues el tratamiento conservador. Aquí hay varios de Brasil, ya eso lo leo muy bien, ¿no? Con preservar la válvula ileocecal. Para nosotros es importantísimo eso de la preservación de la válvula ileocecal. Los tipos de falla intestinal, 1, 2 y 3. Fácil. 1 es el postoperatorio normal. Lo operan de una gastrectomía y el paciente está 5 días sin comer. Tipo 1. Tipo 2, ya tiene fístulas, tiene enfermedad de Crohn, dura 28 días, su grado de dependencia de la nutrición parenteral total no es transitorio, puede ser hasta por 3 o 4 semanas. Tipo 3, crónico, su grado de dependencia de NPT es altísimo, ¿no? Generalmente se quedan con NPT, no pueden vivir sin NPT, y eso pues es la característica del síndrome intestino corto. Listo. Etiológicamente también pueden clasificarse de la siguiente manera: por la longitud, por la función de las mucosas, por la dismotilidad o síndrome de dismotilidad intestinal y por la falta de circulación o isquemia a nivel del intestino. Longitud, ya saben que ¿cuánto es la longitud de intestino que tienen cada uno de ustedes? No, es su talla por 2.1. Estudios de Gondolesi de 1978, creo. Ya, su talla por 2.1. Es un factor que encontró para saber cuánto intestino tiene. No todos tienen la misma cantidad de intestino, ¿no? ¿Cómo? Si lo pones en metros, igual lo multiplicas por 2.2. Si lo pones en centímetros, no está apurado y las preguntas complejas, ¿no es cierto? Ya. Dismotilidad intestinal, hay compromiso motor, ¿no? En lo que es el síndrome de Ogilvy no hay una buena motilidad, por lo tanto está relacionado con el problema de absorción. Isquemia intestinal, pues ya saben todo lo que puede llevar a la deficiencia de flujo. Esta es una forma mucho más sencilla que la hizo Campos, ¿no? En un Ganepao, en una reunión que hacen en Brasil, ¿no? En São Paulo siempre, todos los años, ¿no? La clasifica como aguda, subaguda y crónica. Aguda cuando es una enterostomía desadaptada. Es una ostomía, pero está produciendo más de lo que debe.
La subaguda es una fístula compleja, ¿no? Es la tipo 2, la que más manejamos, fístula de abdomen abierto que acabamos de ver, o crónica es el intestino corto, ¿no? Que requiere NPT prolongado. ¿Ya? Es una clasificación mucho más sencilla. Esta es la casuística que teníamos antes, ¿no? De 80 casos, ahora hay una nueva casuística, no se las traje ahora porque ya me faltó tiempo, pero más o menos van igual. Las dos primeras causas son ahora postquirúrgico, complicaciones, ¿no? Producto de abdomen catastrófico, y la segunda es isquemia mesentérica, ¿ya? Después viene tuberculosis intestinal, mira, aquí tenemos 3, en el mundo no hay. Enfermedad de Crohn es la principal en Europa y Estados Unidos. Aquí en Perú es la tercera, cuarta causa. Y tenemos patología propia. En nuestro país, pues, hay complicaciones postquirúrgicas, la primera causa, ¿no? Igual que isquemia, pero también hemos tenido estados de hipoperfusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos isquemia debido a hipoxia hipovárica de altura. Eso no hay en otros países, porque nuestro país tiene más o menos 35% de la población que vive en valles interandinos, más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la frecuencia de esta patología de hipoxia hipovárica es mucho, bueno, es poca, pero no se presenta en otros lugares. Solamente encontré en Sudáfrica, ¿no? Solamente los reportes. Los pacientes con falla intestinal tienen un pronóstico que va a deberse mucho a la enfermedad de fondo. Si es por complicaciones quirúrgicas, entonces probablemente el intestino está sano, pero nosotros hemos logrado que esto se fistulice, ¿no? Pero si ese intestino no es por complicaciones quirúrgicas, sino es porque tiene Crohn o tiene tuberculosis, definitivamente el pronóstico no va a ser el mejor, porque primero tenemos que tratar la enfermedad intestinal y luego resolver la patología quirúrgica, ¿no? De la fístula. Esta es una paciente de 53 años que tiene una isquemia no oclusiva, ¿no? Y supimos que es una isquemia blanca no oclusiva. ¿Por qué? Porque esta paciente tenía después tuvo una falla cardíaca y eso es lo que le llevó a esta isquemia no oclusiva. Pronóstico malo. Fue la primera que fue a NPT domiciliaria, 3 semanas, y luego complicaciones y falleció. Este es el caso que les mostré, ¿no? El paciente que tiene una fístula, así vino de un hospital del norte, de la ciudad, ¿no? Y finalmente pues terminó bien, ¿no? Pero estas son complicaciones postquirúrgicas, así tan severas como las que ven. Enfermedad de Crohn también hemos tenido, hay un trabajo del 2016 que publicamos con el doctor Paredes, ¿no? Si pueden, lo revisan ahí en la revista de Gastroenterología del Perú. Y los factores que están relacionados con la falla intestinal son los siguientes: la edad, la longitud del intestino, el segmento resecado, si es ilion o es yeyuno, la ausencia de freno iliac o válvula ileocecal, la enfermedad intestinal, que es el sustrato o la subyacente, el estado nutricional, la restitución temprana y la nutrición enteral. ¿Por qué le he puesto en negrita? Porque estos son los principales. Edad y causas no podemos modificar. Sin embargo, la nutrición enteral y el acceso enteral temprano sí se puede modificar. Este es un estudio que lo publicamos en 16, ¿no? Donde se demuestra cómo en un gráfico de dispersión los pacientes que tienen menos longitud intestinal, aquí, en este triángulo invertido, y tienen más edad, son los que fallecen. Y los pacientes, aquí, ¿no? Menos longitud y más edad fallecen. Y los pacientes que son más jóvenes y tienen más intestino son los que sobreviven. ¿Ya? Más intestino, menos edad, sobreviven. Los pacientes menos intestino, más edad, fallecen. Esto dice lo mismo. Adaptación intestinal. Cuando nosotros hacemos una resección intestinal masiva, se va a dar un proceso en ese momento de adaptación intestinal. Nuestro organismo empieza a hiperfuncionar a través de sus hormonas y es un proceso que se da después de la resección y trata de modificar pues todas las constantes celulares, ¿no? Para poder tener mejor función intestinal. ¿En qué consiste? Hay mayor diferenciación celular, ¿no? Producto de las funciones de las hormonas esteroendocrinas.
hay mayor población de las Global Cell y las células de Panet, que son básicamente los comandantes del orden de los heterocitos, ¿no? Y el factor más importante para que se dé este proceso de adaptación intestinal es la nutrición enteral. Por eso es que los pacientes pueden estar con su NPT, pero deben recibir de 10 a 15 centímetros cúbicos por hora durante 20 horas, que se denomina nutrición trófica. Esa nutrición trófica va a mantener, como su nombre lo indica, el trofismo intestinal, ¿no? Y va a hacer que estas funciones todavía se preserven. Glutamina y hormona de crecimiento, ninguna de las dos sirve. GLP-2 y teduglutide, esto sí sirve. ¿Ya? Hay estudios que han demostrado que el teduglutide tiene función en la adaptación intestinal. La glutamina estaba asociada con nutrientes, así que es más el nutriente que la glutamina. Y la hormona de crecimiento hace que crezca rápidamente el paciente y hay una desproporción con el intestino. El intestino no crece, pero el paciente sí. Entonces, en vez de mejorar, le damos más demanda al intestino, ¿no? Y además que tiene muchos efectos colaterales, ¿no? Agresividad y todo eso. Esos son los cambios que está publicado en la PARNA, ¿no? Y ahí están esto es lo normal. Y cuando hay una resección intestinal masiva, ¿no? El resto del intestino, la longitud intestinal residual que quedó, hace angiogénesis, incremento de las hormonas, en este caso tróficas intestinales, profundidad mayor de la cripta, ¿no? Incremento de la adaptación, disminuye la apoptosis o la muerte celular, tiene mayor función, ¿no? Y las vellosidades se elongan, ¿no? Empieza a tener hiperfunción intestinal. ¿Qué componentes tenemos de la rehabilitación intestinal? Hemos hablado de falla intestinal, hemos hablado de adaptación intestinal, que es lo que el organismo normalmente le da, y esto es rehabilitación intestinal, lo que nosotros debemos hacer para recuperar ese intestino y por ende al paciente. Soporte nutricional, rehabilitación médica, quirúrgica, restitución del tránsito, dentro de ellos cirugía de elongación, nuevas válvulas y trasplante intestinal. ¿Qué hacemos? Solamente 1, 2, 3 y 4. El resto no hacemos, ¿eh? Entonces, el paciente llega, lo primero que hacemos es control de fuente, ¿no? Desfocalizarlo, ver que no esté infectado. Después estudiamos la patología subyacente, si tiene una isquemia, es una enfermedad de Crohn, es una tuberculosis. Solucionado esto, pasamos a reconstruir los intestinos y luego de eso le damos nutrición enteral total generalmente, ¿no? Y se rehabilita. O también, este es otro esquema, ¿no? En mosaico, la terapia temprana, que es la desfocalización, la terapia tardía, que dura hasta 60 días, que es el estudio del intestino, y la terapia específica, por ejemplo, enfermedad de Crohn, terapia biológica, y luego restitución de tránsito y rehabilitación intestinal. Esto de arriba es lo que hacemos. Pero cuando el paciente tiene longitudes críticas, es decir, cuando tenemos poquísimo intestino, se cataloga como no rehabilitable. Y en esos pacientes, la nutrición parenteral es prolongada, cíclica y domiciliaria. Tiene que ser por 2 años a más, porque no tiene otra forma de que los intestinos respondan. ¿Cuáles son las longitudes críticas? Y ahorita regresamos. Estas son las longitudes críticas. Yeyuno, que tiene 115 centímetros y solamente es yeyunostomía, no hay el resto del intestino, ¿de acuerdo? Yeyuno anastomosado al colon, pero solamente tiene 60 centímetros de yeyuno. Yeyuno anastomosado al ilio y tiene 35 centímetros. Como ustedes ven, responden mejor la anastomosis intestinal con el intestino, el yeyuno iliaco. Después le sigue la yeyuno colónica y aquel que no tiene anastomosis obviamente tiene un peor pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces los pacientes que tienen longitudes intestinales críticas, ¿no?, menores de esas longitudes intestinales, pasan a esta etapa. Aquí ha llegado el GLP-2 a ayudarnos, ¿no?, y hacernos la vida más compleja y cara. ¿Por qué? Porque cuesta un montón de plata. Y el GLP-2 es una terapia de sustitución hormonal. ¿Qué quiere decir? Mientras le das GLP-2, disminuye el requerimiento de NPT, anula el requerimiento de NPT. Le quitas GLP-2, ya no lo puede comprar, o el Estado o la institución de salud,
y el paciente vuelve otra vez a la insuficiencia intestinal, ¿ya? Entonces, es de por vida. Si el paciente en esta etapa, por más de 2 años, con una nutrición prolongada, tiene alguno de los criterios que les voy a mencionar. ¿Cuáles son los criterios? Disturbios hidroeléctricos severos, falla hepática relacionada a nutrición parenteral intestino corto, trombosis de catéteres venosos centrales, el 50% de los accesos, ingreso a la unidad de cuidados intensivos por infecciones bacterianas o micóticas. Entonces, este paciente, o lo que dice, pues, por calidad de vida, cualquiera de esas 5 características van a hacer que eso está en los criterios para que entre en lista de espera para trasplante de intestino. Si tienen esos criterios, los pacientes van a tener que ser trasplantados. Pero si no tienen esos criterios, no se puede. Es esencial que para el trasplante intestinal primero tengan que tener nutrición parenteral domiciliaria. Si no tienen nutrición parenteral domiciliaria, así le hagan el trasplante, no van a resolver el problema. Y el trasplante intestinal tiene una sobrevida a los 5 años de 60%, cualquiera de los tipos de trasplante, el combinado, el aislado o el multivisceral. El combinado es ¿por qué? Con hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Llega el paciente con la ileostomía, ¿no? Una producción alta, y vemos cuánto mide ese intestino. Si mide más de 1,5 metros, entre 1 y 1,5 metros o menos de 1 metro. Si mide menos de 1 metro, pues ya fue. Va a ser un intestino ¿qué? Secretor, no se va a adaptar. ¿Qué le vamos a dar? NPT. Si el paciente tiene entre 1 metro a 1,5 metros, entonces le damos nutrición mixta y vemos cómo están los flujos después de los fármacos que les vamos a mostrar ahora. Si responde con los fármacos, ¿no? Y su flujo disminuye a menos de 1,5 litros, entonces le damos nutrición enteral. Pero si continúa con débitos altos, entonces ya no podemos darle nutrición enteral, pasa a NPT, igual que en este extremo. En cambio, si el paciente tiene más de 1,5 metros, ya no es un intestino secretor, es un intestino absorbedor. En el tiempo, en 3 semanas, se va adaptando. Y de nutrición enteral, el flujo disminuye. Si disminuye a menos de 1,500, ya le podemos dar dieta oral. ¿Está bien? Está sencillo, ¿no es cierto? ¿Lo entendieron? Ok. Los fármacos que podemos dar cuando hay un flujo elevado o diarreas, cuando ya se ha hecho una anastomosis, son los siguientes. Loperamida para disminuir la motilidad. IBP para disminuir la hipersecreción gástrica. Antibióticos o probióticos de manera secuencial cada 3 semanas para evitar sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué antibióticos? Metronidazol y cotrimoxazol. Y si tiene ciatorrea, le damos enzimas pancreáticas, ¿no? La de una bilis de Weyl o bacteroflat, ¿no? Varias enzimas aquí para poder disminuir eso. Las de segunda línea son en la motilidad, codeína, en la hipersecreción, ranitidina, y en el sobrecrecimiento, pues, reducir la motilidad del ácido, ¿no? En tercera línea de hipersecreción, lo último que utilizamos es octreotide. ¿Por qué no nos gusta utilizar octreotide? Porque el octreotide, si ustedes se acuerdan de la clase, lo que hace es disminuir todas las secreciones intestinales. Pero ¿cómo disminuye las secreciones intestinales? Logrando hipoperfusión. Por eso es que también se usa octreotide para el tratamiento de las varices, ¿no es cierto? Disminuye la circulación esplácnica. La pregunta es, ¿cómo vamos a nosotros mejorar el funcionamiento del intestino, la absorción, si no tiene trofismo y no tiene buena circulación? Por eso es que octreotide lo usamos en casos extremos donde ya la fístula y los débitos son inmanejables, pero si no, no, y por corto tiempo. Y esta es la piedra angular de la rehabilitación quirúrgica, la cirugía de reconstrucción. ¿Cómo se define? Procedimiento quirúrgico abdominal, ¿no? El cual trata de volver las anatomías, resecando las fístulas y las ostomías, ¿no? Tratando de tener mayor cantidad de intestino y sobre todo váculo iliocecal. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando la terapia médica, principalmente la NPT, excede los riesgos a las complicaciones quirúrgicas que podamos tener al paciente. ¿Qué características necesitamos para operar a un paciente y reconstruir los intestinos? 2.
que no esté desnutrido y que no esté infectado. Nada más, con eso podemos hacerlo. Después cumple con los tiempos y los estudios. ¿Qué aspectos tenemos relevantes de la rehabilitación intestinal? ¿No? Lo bueno de esto, de hacer rehabilitación intestinal, es que la rehabilitación intestinal, por pocos resultados que tenga, o por pobres resultados que tenga, siempre va a ser mejor que el trasplante intestinal. Es decir, siempre lo que logremos con la rehabilitación intestinal va a ser mejor que con el trasplante intestinal. Todos los estudios indican eso. Por lo tanto, hay una tendencia mundial de ya no hacer trasplante intestinal, sino hacer más rehabilitación intestinal. Por eso las unidades han empezado a aparecer. ¿Qué ventajas tiene la cirugía de reconstrucción del intestino? Restablecer el tránsito, restablecer la fisiología, mejora la adaptación, previene la disfunción hepática, brinda lo que es el freno iliar, ¿no? El freno iliar está compuesto por GLP-1, GLP-2, péptido IgG y la disminución del tránsito por la válvula, ¿no? O sea, no es solamente el freno por la válvula, ¿no? Sino que estimula pues 3 hormonas que son enterotróficas, o sea, que van a hacer que crezca el intestino o que mejore sus funciones. Disminuye la demanda de FT, cambia el pronóstico del síndrome intestino corto y disminuye la mortalidad asociada a falla intestinal. ¿Cómo seleccionamos? Bueno, tenemos que diagnosticarlos, ¿no? Y tratarlos, ¿no? Y sobre todo si tienen un sustrato de patología intestinal. ¿Cuándo hacerlo? De 6 a 8 semanas si es que no ha habido evento quirúrgico como abdomen abierto, y si tiene abdomen abierto debemos operarlo recién a partir de los 6 meses. 6 meses, ¿no? No se olvide. ¿Qué estudios hay que hacer para hacer una cirugía de reconstrucción? Bioquímicos, endoscópicos, imágenes y nutricionales. Endoscópicos, ¿no? Endoscopia digestiva alta, baja. ¿Por qué? Porque tenemos que anastomosar intestino sano con intestino sano. La única forma de saberlo es explorando visualmente por dentro del intestino. El angiotem para ver si es que la circulación es suficiente, ¿no? Ver la longitud intestinal, estudios radiológicos. Los tipos de cirugía son dos básicamente: yeyuno a colon y yeyuno a hígado. Yeyuno a colon y yeyuno a hígado. Transformar el tipo 1 en un tipo 2 o en un tipo 3. Mejor pronóstico tipo 3, peor tipo 2 y prácticamente un muy mal pronóstico si queda con ostomía. El procedimiento es una técnica estandarizada. Estos son los parámetros mínimos que pedimos en la parte nutricional: albúmina mayor de 2.8 y IMC mayor de 18.5. Una técnica meticulosa, antibiótico profilaxia, mantenemos una buena perfusión, reducir los tiempos operatorios, lograr un acceso seguro de nutrición para nutrición enteral, cierre temporal. Esto ya no lo hacemos. Ingreso a cuidados críticos, sí, algunos de los pacientes sí. Generalmente era por el tiempo operatorio prolongado. Empezamos con 8 a 12 horas de cirugía. Ahora estamos con 2 horas y media de cirugía, ¿no? Hemos reducido los tiempos. Obviamente, pues ha tomado 15 años. Paciente en sala de operaciones con sus 2 ostomías. Vamos a hacer una liberación de adherencias, ¿no? Cogemos la parte que está ostomizada, la separamos, ahí también, en la ostomía, y vemos el resto del intestino, liberamos todas las adherencias, medimos el intestino proximal sobre todo. Aquí viene del ligamento de Treis hacia afuera. Eso es todo lo que tenemos del intestino proximal, miren, bien disecadito, diferenciado. Y eso es lo que tenemos el intestino distal, desde la válvula, que está con el dedo indicando, hacia aquí. Tenemos 15 centímetros o 12, no más. Miren ese intestino cómo está, delgadito, ¿no es cierto? ¿Ves? Casi la mitad del dedo del cirujano aquí. Y miren ese intestino cómo está. Mucho más grueso, desmatizado. ¿Por qué? Porque ese está funcionando. El otro está excluido, no tiene función. Y las anastomosis que hacíamos eran una anastomosis casi en embudo, ¿no? Del diámetro mayor hacia el diámetro pequeñito, ¿okay? Muy exigida. Por eso hemos cambiado a una anastomosis ahora con sutura mecánica. Ahora lo vamos a ver.
Bueno, esas son las clasificaciones de adherencias, es una propuesta, todavía no está publicado, ¿no? Pero más o menos va con las adherencias cada vez son más graves según el grado, y ABC es A es enteroperitoneales, B es enteroentéricas y C son estructuras, o sea, adherencias que se dan en el mismo intestino en la serosa. ¿Qué procedimientos complementarios se hacen? Si nosotros no sabemos y no hemos estudiado, o si es que el paciente tiene el diagnóstico, pero no sabemos qué respuesta terapéutica ha habido a la terapia biológica en Crohn o la antituberculosa en el caso de tuberculosis, lo que tenemos que hacer es estudiar el segmento distal. Cuando no lo hemos podido hacer antes de entrar a la sala de operaciones, tenemos que hacer un estudio intraoperatorio. ¿Listo? Este es un trocar, ¿no? De 10 milímetros. Hacemos el sello para que no se vaya el gas. Y nuestro gastroenterólogo le hace el estudio, ¿no? Mientras aquí el otro cirujano está viendo cuánto ha progresado y ven cómo le hace el estudio del intestino distal. Nuestro principio es anastomosar sano por sano, por lo tanto tenemos que estudiar el intestino que no ha sido estudiado. Muchas veces hemos encontrado úlceras, enfermedad de Crohn, residuales o patología intestinal, por ejemplo, un paciente que tenía tuberculosis y HIV, ¿no? Entonces tenemos que resecar eso o abortar con la visión, ¿no? El tratamiento. Tenemos que llegar a un intestino sano, con un intestino sano los confrontamos y esa es la anastomosis que hacíamos antes, una anastomosis en un solo plano, puntos separados, ¿no? Como hicieron en la práctica, ¿no? Extramucosos con PDS, polioxanona o con polipropileno. ¿Ya? Y así quedan las anastomosis. Ahora, por esa diferencia de diámetros, estamos utilizando la sutura mecánica con una anastomosis según técnica de Barcelona, anastomosis laterolateral anisoperistáltica. Esta viene así y la otra va en sentido contrario. No hay ningún problema, el tránsito intestinal es mucho mejor. Con esto hemos reducido los tiempos operatorios de 4 a 6 horas a 2 a 4 horas, o sea, hemos reducido casi el 50% de los tiempos operatorios. Creo que este es un video. Sí, ahí está cómo se coloca, ¿no? Esta es la carga de un GIA, que se llama GIA, pero en realidad es la estructura lineal cortante, ¿no? Ya se ha hecho la primera descarga, ¿no? Y queda pues esta anastomosis lateral, ¿no? Del intestino. Y luego se hace otra descarga para cerrar los dos cabos. Y queda así, íntegro. ¿Listo? En algunos casos usábamos gastrostomía en pacientes que tenían muy poco intestino y a través de una gastrostomía lo alimentábamos con nutrición enteral total, nocturna, ¿no? Por 3 a 6 semanas. Y eso nos ha dado buenos resultados. Esos son los primeros estudios que hicimos, del 11 al 16, ¿no? Cuando implementamos un protocolo de manejo de cirugía de reconstrucción, está publicado en el 17 en Cirujano. Y aquí hay dos cosas que quiero que vean, ¿no? La nutrición parenteral exclusiva se redujo de casi 40% a casi 20%. O sea, cada vez hacíamos más nutrición enteral, ya no tanto parenteral, uno. Y dos, la mortalidad que era 50% en este grupo, ¿no? Bajó al 9.5%. O sea, ¿qué pasa? El uso de la nutrición enteral combinado con un protocolo bien llevado, ¿no? De estudios previos, disminuyó todas las complicaciones y logró pues que la mortalidad se reduzca ostensiblemente. Pues esa es la última casuística, muchos números, ni yo lo voy a entender. Y las complicaciones que hay más en el CRAFTI son básicamente dehiscencias, ¿sí? Son muy pocas las que tenemos, pero puede haber obstrucciones con estenosis, sobre todo en la anastomosis manual. Ahora prácticamente no tenemos ello. Y también puede haber sobrecrecimiento bacteriano y también lo que se llama el síndrome de Down, ¿no? Cuando el flujo yeyunal entra pues al ilial o al yeyuno distal y activa todas las enzimas. Entonces el paciente es como ustedes se dan una buena comida de esas, el tránsito
tránsito se acelera y entonces le dan un shock al pobre intestino y el paciente empieza con sudoración fría, ¿no? Con cólicos, malestar, hipotensión. Pero a veces es el síndrome de Lambert nomás, simplemente no es una discencia. Listo. ¿Preguntas? Bien, entonces, como no hay preguntas, estamos acabando el curso. Espero que sobrevivan y no quiero verlos separar. Oye, prendete la luz. ¿Cuándo tienen el tercer examen? 2 semanas. ¿Y el cuarto examen? Antes de Navidad. ¿Y el sustitutorio próximo año? Ya lo vemos en vacaciones.